Ya, ahí está, perfecto. Listo, perfecto, Renzo. Estudio. Bueno, antes que nada, me gustaría que si te pudiese dar una pequeña presentación para Ujú. que sepan, más que nada, bueno, pruebes quién eres y cuál es tu rol en esta entrevista. Bien, Diego, primero mucho gusto en poder conocerte. Mi nombre es Renzo Guapaya. Soy licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo ya 4 años de experiencia trabajando en ONGs, principalmente en lo que es intervención, gestión y atención de población refugiada e inmigrante, pero también en procesos de empadronamiento como liderazgo de equipos para la aplicación, gestión, desarrollo de todo este proceso de implementación, tanto en Carmen de la Legua como también en San Juan de Lurigancho. Actualmente pues ya me encuentro culminando este proceso de empadronamiento en San Juan de Lurigancho y bueno, dispuesto también a enrumbar en nuevos procesos como licenciado en sociología. Ah, interesantísimo, Renzo. Perfecto. Bueno, pasando a la primera pregunta de esta pequeña entrevista, eh, desde una perspectiva social, ¿cómo ha cambiado la percepción de los peruanos sobre la inseguridad ciudadana en los últimos 3 a 5 años? Ujú. Diego, yo creería que, bueno, la inseguridad se ha vuelto una preocupación constante que está presente en la vida cotidiana de todos los peruanos. Desde nuestra perspectiva aquí en la ciudad de Lima, ya no solamente sucede en determinados lugares o determinados momentos como inseguros, sino que existe siempre la sensación de que uno tiene que estar en alerta constantemente, ya sea en el exterior, cuando uno sale a trabajar, estudiar, incluso a comprar, hasta dentro del propio hogar. Yo creería que influye bastante lo que son las noticias, las redes sociales, el TikTok, el Instagram, porque ahora estamos mucho más expuestos a casos de robos, extorsiones o violencia. Lo vemos de manera diaria en las noticias. Incluso recientemente ha habido varios casos de extorsiones donde choferes o viviendas han sido víctimas de extorsionadores. Y el solo ver, el solo conocer sobre estos incidentes crea ya un estímulo, un sentimiento de vulnerabilidad frente a lo externo, lo que puede causarnos daño como personas. Entonces yo creería que una persona, a pesar de que no sea víctima directamente de un hecho de violencia, de inseguridad, puede sentirlo durante todo el día, en cualquier momento del día, ¿no? Ya que esto podría pasarle, ese temor a que pueda pasarle es lo que creo yo que está latente dentro de todos los peruanos en su día a día. Sí, justamente con el tema de las noticias, a mí también saber Ujú, todos los días, llegar a mi casa y mi papá ve las noticias, encontrarme siempre con ese tipo de noticias de extorsión, de robo aquí, que mataron allá. A mí también me ujú, perturba mucho, así que yo evito ver noticias por eso, te juro. ujú. Y bueno, Renzo, pasando a la siguiente pregunta, ¿de qué manera la sensación de inseguridad está modificando los hábitos y comportamientos de las personas dentro y fuera del hogar? ¿Cómo lo ves? Justo como te comentaba en la pregunta anterior, esta dinámica o este sentimiento de inseguridad creo yo que ya no solamente se vive de manera externa, sino también interna, y esto ha generado que hagamos pequeños cambios que ya hemos, digamos, arraigado a nuestra actitud, a nuestra día a día y que hemos normalizado. Eh, por ejemplo, desde lo más básico de sacar el celular en la calle, el no caminar por determinados lugares ciertas horas o en cierto momento, ya que puede ponernos en riesgo. Avisar cuando llegamos a casa, ¿no? Tomar la captura del InDriver, del Uber, compartirlo con familiares, amigos, para que estén ellos en conocimiento de nuestra ubicación y dónde nos encontramos, ¿no? Creo que ese tipo de actividades que ya se han vuelto rutinarios, y personalmente también he hecho algunas de estas acciones, incluso también con mis familiares, amigos, también solicito que me puedan compartir este tipo de ubicaciones, tipo de mensajes, fotos, ¿no? De la placa del carro. Es algo que hemos arraigado, creo que a nuestro comportamiento diario para poder salvaguardar a nosotros y a nuestros familiares, amigos, ¿no? Eh, y eso creo que más que todo hablando de lo externo, dentro de lo interno, desde nuestro hogar, como te comentaba que también a pesar de estar dentro de nuestra casa podemos sentirnos ciertamente inseguros por el hecho también de los hechos de extorsiones. Creo que se ha vuelto mucho más común, inclusive aquí dentro del edificio donde vivo hay bastantes cámaras de seguridad, las ventanas tienen rejas, alarmas también antirrobos,
Incluso el hecho de que cuando alguien toca la puerta, no abrirla de manera inmediata, sino preguntar quién es, qué desea, mirar por la pequeña ventanita de la puerta, asomarse por la ventana. Creo que son ya acciones que, si bien ya venían desde mucho antes, ahora se han vuelto mucho más rutinarios o incluso con mucho más precaución. Creo que más que todo para tener ese sentimiento de que estamos seguros de afuera y dentro de nuestra casa. Entiendo, entiendo perfectamente, Renzo. ¿Y, y qué factores hacen que una persona sienta que su hogar está realmente seguro? Desde tu perspectiva, también desde tu experiencia. ¿Y qué significa hoy sentirse protegido? Ujú. Yo creo que sentirse protegido, si bien puede haber un tema a nivel de infraestructura del hogar, de lo que tenemos como artículos de pertenencia en la calle, ya no solamente depende de tener una buena puerta, una buena reja, una buena cámara, un buen celular, ¿no? Porque mayormente los delincuentes roban celulares de alta gama, sino también tiene que ver con el entorno. Si bien vivimos en un hogar con nuestra familia, la cual conocemos y sabemos que nos dan cierta seguridad, el conocer el entorno donde nos ubicamos va a ser, creo que lo más esencial para que una persona pueda sentirse protegida. El conocer al vecino de al lado, el conocer a las personas que concurren por nuestra casa, incluso las líneas de buses, ¿no? Porque sabemos que incluso los extorsionadores ya tienen ciertas líneas de buses digamos, en mira, y saber y conocer este entorno en el cual nos rodea nos va a servir como base para poder sentirnos protegidos. Entonces diría que para sentirnos protegidos, tener ese sentimiento de tranquilidad, eh, es en base en cuanto al conocimiento de lo que tenemos de nuestro alrededor, más que, o complementándose a lo que ya tenemos desde nuestra casa. Claro, claro. Es un poco complicado, ¿no? El tema de la inseguridad, hablar de la inseguridad acá en Lima, que es cada día está peor. Y bueno, esperemos que un Ujú. día baje un poco, por lo menos, ¿no? Obviamente no va a desaparecer, pero que Bien, baje. que Y pueda bajar. bueno, actualmente, como sabemos todos, existen algunas soluciones como cámaras de seguridad, ¿no? Algunas bocinas de alerta y demás. Eh, y bueno, ¿tú por qué crees que las personas pueden sentirse que ver su casa desde su celular, estando en otro lado, equivale lo mismo a estar protegidos? ¿Sientes que al peruano, cuando ve su casa, afuera de su casa, desde su celular, se siente protegido? ¿Una tranquilidad? Yo creería que sí. Tengo conocimiento de familiares y amigos que cuentan con este dispositivo. Me han hecho saber, incluso he visto de sus celulares que tienen esta facilidad de poder mover la cámara en diferentes zonas de su vivienda, incluso en la calle, y tiene que ver mucho, creo yo, con la sensación de control, el poder saber en qué parte de la casa puede haber cualquier tipo de incidente. El tener ese sentimiento creo que los calma bastante. Cuando uno está fuera de la casa siempre existe la incertidumbre de lo que pueda pasar y creo que la cámara, la presencia de la cámara no solamente nos tranquiliza a nosotros, sino puede servir como un intimidante hacia cualquier persona, posible delincuente que pueda ingresar a nuestro domicilio, ¿no? Si todo lo que revisamos en nuestra cámara está bien, nosotros también estamos bien. Y aunque no diría que solamente una cámara sería necesariamente útil o digamos que pueda prevenir un delito, porque más que todo un tema de control, pero sí puede generar tranquilidad por el hecho de que ante cualquier tipo de hecho uno puede actuar de manera inmediata, con alarmas, llamando a la policía, inclusive cuando uno esté lejos del hogar, ¿no? Creo que en la actualidad, por el hecho también de que mm, varios o casi todo el grupo familiar necesita trabajar, es muy común que la vivienda se quede sola. Es algo que es algo mucho más rutinario. Digamos que los hijos, los papás salen a trabajar y muy pocas personas se quedan igual. Y creo que el hecho de contar con una cámara ayuda bastante a poder tener ese sentimiento de tranquilidad y de control sobre lo que ocurre en nuestra casita, en nuestra casa. Vale, de acuerdo. Y bueno, en esta quinta pregunta, te pregunto, Renzo, ¿qué cambios sociales, tecnológicos o culturales están influyendo en la manera en que los peruanos buscan proteger a sus hogares y a sus familias? Mm, ¿Qué cambios? Yo creo que uno de los principales cambios es que la tecnología, hablando de lo que es tecnológico, se ha vuelto mucho más accesible y cotidiano.
Antes las cámaras de seguridad eran demasiado costosas, demasiado complicadas para poder instalar, requerían de un técnico especializado que necesitaba instalarlos de manera correcta. Creo que eso ya se ha quedado atrás. Ahora cualquier persona puede tener acceso a una cámara de manera accesible, económica, fácil de instalar y, como lo mencionamos anteriormente, desde la palma de la mano con un dispositivo telefónico, eh, siempre y cuando esté conectado al celular. Creo que antes manteníamos el hecho de contar con una cámara era muy complicado y teníamos una mascotita, el perro, pastor alemán, el Rottweiler, que siempre estaba presente en el hogar, pero que incluso este animalito ya ha quedado un modo un poco arcaico. Ahora el hecho de contar con cámara de seguridad diría que es lo que ha hecho el cambio tecnológico en los últimos años y que, como mencionaba, se ha vuelto mucho más económico y accesible para todos y todas. Eh, y en cuanto a cambios sociales, diría que el hecho de volvernos una comunidad de manera interna y externa. Los grupos de WhatsApp. Personalmente tengo un grupo de WhatsApp con mi familia, tanto nuclear, mi papá y mi hermana, pero también grupos de WhatsApp con amigos, grupos de WhatsApp con vecinos, los cuales, pues, ante cualquier tipo de eventualidad que pueda ocurrir a nivel externo del hogar, uno puede tener conocimiento de eso y también tener una prevención, ¿no? El hecho de poder comunicarnos más, integrarnos más, ya sea con familia, amigos, y tenernos en comunicación constante de cualquier tipo de posible situación de riesgo, creo que ha hecho un cambio social bastante importante dentro de lo que es la sociedad peruana, limeña, de barrio, como puede decirse, ¿no? El tema también de las juntas vecinales de seguridad, el hecho también del serenazgo, que, bueno, si bien no es tan efectivo, ¿no? Como quisiéramos que fuera, pues ahora hay canales mucho más rápidos para poder desde un celular, un WhatsApp, alertar a la municipalidad, al municipio ante cualquier delito o hecho de inseguridad que pueda ocurrir en el domicilio. Yo diría incluso que el hecho de vivir ahora en edificios grandes, en departamentos, como personalmente lo vivo, el hecho de contar con una ventana hacia el exterior nos brinda, digamos, como esa pantalla, poder ver todo lo que sucede afuera, a todo lo que le sucede a los vecinos también. Yo vivo personalmente cerca de una avenida, puedo evidenciar todos los buses que pasan, todos los fumoncitos, la gente sospechosa que pueda transitar por los alrededores, y creo que el hecho de estar atento y poder compartir esas situaciones ante cualquier vecino, amigo o familia que esté cerca, creo que es muy importante para mantenernos seguros y cohesionar mucho más como sociedad, como familia, ¿no? Integrarnos mucho mejor. Claro, y a veces hasta uno mismo, ¿no? Ya procura defenderse a sí mismo que acudir a la policía, que no, a veces vas con Ujú, tu denuncia y la denuncia no procede, o te hacen un mundo para que te vayas, ¿no? Algo terrible que se vio, pues, ¿no? Lastimosamente en Lima y calculo que también en todo el Perú. Pero bueno. ujú. Y como última pregunta, Renzo, si tuvieras que identificar una tensión, preocupación o verdad cultural sobre la inseguridad en el Perú, que las marcas de seguridad deberían comprender y saber antes de comunicarse con las personas, ¿no? Con los clientes, ¿cuál sería y por qué? ¿Cuál crees? Eh, si bien yo diría, Diego, que lo principal que se vende no solamente por empresas que vendan seguridad hacia los peruanos, viene muy de la mano con lo que también proyectan los medios de comunicación o redes sociales, como mencionamos anteriormente, el tema del miedo. Muchas empresas, o creía yo que podrían vender el hecho de que el estar en riesgo constante, el que te podría pasar esto, es lo que puede vender más. Pero yo consideraría que hay principalmente una necesidad de tranquilidad. Lo que mencionamos en un principio, el hecho de tener control, el de sentirse seguro, sentirse tranquilo, yo creo que es lo que están buscando las personas. Las personas no quieren vivir en un miedo constante pensando que les pueda pasar algo malo a ellos o a su familia, por lo cual yo considero que las marcas que brinden seguridad, ya sea con personas, agentes de seguridad, cámaras de seguridad, sistemas de alarma, debería tener cuidado de no comunicar únicamente el hecho de tener miedo o desde el miedo, como por ejemplo decir, ¿no? Eso te puede pasar si no compras nuestra cámara, eso te puede pasar si no compras un seguro, eso te puede pasar si no compras un perro Rottweiler, pastor alemán. Yo creía que eso no. Más bien deberían actuar desde la tranquilidad, la prevención y digamos, la posibilidad de tener un poco más de control sobre su entorno.
¿no? Facilitar accesos de comunicación rápida, digamos, de integración con la familia, con uno mismo también, y darle esa seguridad de que con ese producto o esa persona que vaya a contratar o artículo en general que vaya a tener, le pueda, le pueda dar esa tranquilidad que busca justamente, ¿no? No desde el miedo, sino desde la tranquilidad. Perfecto, Renzo. Tus respuestas han sido muy valiosas, van a ser muy valiosas para mi trabajo de ¿Mm? investigación. Así que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por tu tiempo y ¿Mm? nuevamente por tus respuestas. Y nada, ya quizás para una próxima oportunidad, cualquier cosa ahí, si no es mucha molestia, te vuelvo a escribir. Pero eso, Renzo, muchas gracias ahí por tu tiempo. A ti, Diego, muchas gracias. Ten buena tarde. Hermano, buenas tardes, nos vemos, gracias.